Un ejercicio que nos va a ayudar a desarrollar una vida espiritual sana es la gratitud. ¿Quieres crecer espiritualmente sano? Entonces da gracias siempre. En lo bueno, en lo malo, en lo importante y en lo no tan importante, siempre y por todo da gracias. Ahora, a Dios le agradecemos cuando reconocemos su fidelidad sobre nosotros. Le agradecemos cuando tomamos un momento para reflexionar en su amor, en su protección. Le agradecemos cuando volteamos a nuestro alrededor y observamos todas sus bendiciones en nuestra vida. Le agradecemos cuando volteamos hacia atrás y nos damos cuenta cuán bueno ha sido Él con nosotros. Pero también le agradecemos cuando llegamos a un momento como este, finales de un año. Representa el final de un ciclo y el inicio de otro. Traemos a la memoria todo lo que ocurrió durante este ciclo que termina. Y cuando tú y yo observamos la compañía de Dios en todo momento, pues le damos gracias a Él y celebramos su fidelidad, celebramos su amor. En la Escritura hay 3 pasajes que hoy quiero leer con ustedes. Los 3 pasajes son escritos en distintos momentos de la historia de la humanidad. Los 3 pasajes fueron escritos en distintas circunstancias el uno del otro. Los 3 pasajes fueron escritos por distintos personajes bíblicos. Pero en los 3 pasajes el elemento en común es este: se celebra la fidelidad de Dios. Mi mensaje se titula Celebrando su fidelidad. Vamos a leer el primero. El Salmo 65, versículo 11 dice: Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan en abundancia. El segundo es este, Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido nuestro refugio, generación tras generación. Tercer fragmento, Lamentaciones 3, 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Estos 3 personajes bíblicos celebraron la fidelidad de Dios en momentos totalmente diferentes de su vida. Pero los 3 están celebrando la fidelidad de Dios escribiendo. Se están deteniendo y están tomando un tiempo para reconocer lo bueno que ha sido Dios con ellos. Y esto nos enseña algo muy importante. El creyente maduro encuentra la forma de celebrar la fidelidad de Dios en su vida. Entonces no importa cómo lo hagas, pero celebra su fidelidad. Celebra su fidelidad con un canto, celebra su fidelidad con una poesía, hazlo con una oración, di algo enfrente de las personas que tú amas, lo que sea, pero toma un tiempo para celebrar la fidelidad de Dios sobre tu vida. Ahora, aclarando, celebrar la fidelidad de Dios no significa que todo es como siempre lo has deseado. Lo que significa es que a pesar de todo lo que has pasado, sea bueno o malo, puedes decir que Dios ha sido fiel. Y entonces celebras la fidelidad de Dios. Celebramos la fidelidad de Dios porque reconocemos que Él nos ayudó cuando tuvimos que pasar por el valle de sombra y de muerte, y que también nos acompañó en los momentos donde todo fue bueno y agradable. En ambas ocasiones Dios estuvo ahí. Porque durante un año, por ejemplo, pues muchos hemos tenido a lo mejor grandes satisfacciones. Pero también durante un año muchos hemos tenido quizá grandes dolores, de los que a estas alturas del año quizá todavía no te recuperas. Algunos este año alcanzaron logros, crecimiento, salud, matrimonio, paternidad, alegría, gozo. Otros quizá este año han tenido algunas pérdidas, algunas derrotas, algunas despedidas, algunas frustraciones, algunas preguntas para las que aún no has encontrado respuesta. Cada uno
ha vivido sus propias experiencias durante este año. Sin embargo, yo creo que todos tenemos un común denominador. Te haya ido súper bien o te haya ido súper mal, el común denominador es este: Dios ha sido fiel. Nunca nos ha dejado, ni lo hará. En los momentos más brillantes de tu vida, Dios estuvo allí. Su fidelidad se hizo presente en tu vida. En los momentos más oscuros de tu vida, en los momentos más complicados de tu vida, Dios estuvo allí también. Su presencia, su consuelo, su compañía se hicieron reales en tu vida. Por eso hoy haremos bien en tomar un momento, detenernos y celebrar la fidelidad de Dios con todo nuestro corazón. Si tienes oportunidad, si tienes la intimidad suficiente, ahí donde estás, levanta tus manos conmigo y nada más dile: Señor, quiero celebrar tu fidelidad. Quiero celebrar lo bueno que has sido conmigo todo este año. Amén. Ahora, los 3 versículos que utilizamos hace un momento celebran la fidelidad de Dios en circunstancias súper diferentes uno del otro. Y esto nos deja 3 grandes lecciones. La primera es esta: celebra la fidelidad de Dios si tu año ha sido próspero. Cada vez que terminamos un ciclo o un periodo corto, como un año, es una gran oportunidad para evaluar y para darle gracias a Dios. Así que estamos en un buen momento para hacer un recuento de todo lo bueno que ha sido Dios y celebrar su fidelidad. Si tú te das cuenta que en este ciclo Dios ha sido bueno, notas que has prosperado, que Dios te ha bendecido, pues no dejes pasar este momento como si fuera cualquier cosa, o como si a todos les fuera igual de bien como te ha ido a ti, porque no es así. No todos están tan bendecidos como tú, no todos han llegado a este punto de la vida en la manera en la que estás llegando tú, así que te animo que te tomes un momento para celebrar la fidelidad de Dios. El salmista escribió esto para celebrar la fidelidad de Dios. Ya lo leímos, te lo leo otra vez. Salmo 65, verso 11. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Yo no sé si te imaginas algo con esta descripción. Una carreta que tiene de más y mientras va caminando se van cayendo los elotes o los aguacates. Tus carretas se desbordan de abundancia. Este versículo se escribió en un momento bueno en la vida de David. Es un momento de prosperidad, es un momento de alegría. Este salmo en particular está reflejando un momento de éxito, de abundancia. ¿Qué hizo David al hacer el recuento? Pues no lo tomó como, a todo el mundo le va igual. No. Él se detuvo y celebró la fidelidad de Dios. Entendió que Dios había sido bueno con él y lo había favorecido. Para muchos este año ha sido un buen año también. Quizá este año lograste lo que nunca te imaginaste lograr. Un sueño tuyo se hizo realidad. Quizá alguno de los sueños más profundos de tu corazón se realizaron este año. Tal vez iniciaste este año una nueva etapa de tu vida y estás emocionado por descubrir todo lo bueno que vendrá. Celebra la fidelidad de Dios antes de emprender otra jornada desafiante. Antes de meterte en otra cosa, detente, celebra lo bueno que Dios ha sido contigo. Porque hay quienes no toman tiempo para celebrar la fidelidad de Dios. No lo hacen porque el afán no se los permite. No pueden hacer una pausa, tomarse unos minutos para celebrar la fidelidad de Dios, para venir, para congregarse, reunirse, levantar sus manos en gratitud. No lo pueden hacer porque están metidos en lo que sigue. Que no te ocurra a ti. Toma el control de tu agenda, haz un alto, abraza a tu familia, pasa tiempo con algún buen amigo y celebra la fidelidad de Dios. Platica con él, platica con alguien de lo bueno que ha sido Dios para contigo. Hay una historia en la palabra de Dios que nos previene de no estar clavados en el ciclo de a lo que sigue, a lo que venga y ahora qué más. Es la historia de un hombre rico que se volvió más rico después de una temporada exitosa.
Lucas 12, versículos 16 al 19 dice, entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Este es un hombre exitoso. A este hombre le ha ido bien en la vida. Y de repente, ¡pum!, le va mejor. Crece todavía más en bendición. Es afortunado, ya está en una posición superior a los demás. Sin embargo, antes de detenerse y celebrar la fidelidad de Dios, él está pensando en lo siguiente. Ya está proyectando lo siguiente que va a hacer. Así piensa el mundo. A lo que sigue, a lo que viene. Puro para adelante, etcétera. No hacen pausas, no hacen altos. No se detienen a celebrar lo bueno que Dios ha sido. Ahora, no estoy diciendo que sea malo planear o presupuestar. Lo que estoy diciendo es que si te ha ido bien, si tienes a los tuyos contigo, si has emprendido algo y prosperaste en ello, te fue bien, si tienes una casa nueva o un carro nuevo o un negocio nuevo, antes de meterte en otra bronca, antes de hacer cualquier nuevo plan, antes de proyectar cualquier nuevo reto, haz un alto en tu vida y junto con los tuyos celebra la fidelidad de Dios. Celebra la fidelidad de Dios. Para mi familia y para mí este año ha sido un buen año. Dios ha sido bueno con nosotros. Seguimos juntos los tres, Laura, mi hijo y yo. Muchos no siguen juntos. Tengo que celebrar eso. Este año mi esposa y yo cumplimos 29 años de casados. Este año mi hijo hizo un viaje intercontinental. Él solo fue y regresó con bien. Este año nuestra iglesia en Mazatlán, a pesar de que yo no vivo allí, sigue adelante. Mi madre vive aún, mi suegra vive aún, mis hermanos, mis cuñados viven aún y están bien. Dios ha sido bueno. Para mí hay mucho que celebrar. Ahora te pregunto a ti, ¿tú te has detenido a reflexionar en cuanto a lo bueno que ha sido Dios para ti este año? Si tú estás terminando este año mejor de lo que terminaste el año anterior, si tú estás terminando este año bendecido, prosperado, con salud, detente y dale gracias a Dios por lo bueno que ha sido contigo. Número 2. Celebra la fidelidad de Dios cuando observas los años que se fueron. Ese es otro momento para celebrar la fidelidad de Dios. Cuando terminas, no un año, pero una etapa prolongada. A veces sientes que en un abrir y cerrar de ojos se fueron algunos años y fue tan rápido que ni siquiera lo notaste. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Este año cumplí 49 años y como todavía me veo como de 25, pues ni me acuerdo que yo voy para los 50. Pero la verdad es que el tiempo se ha ido tan rápido. Mi hijo va a cumplir 20 años este mes. En Mazatlán nuestra iglesia ya cumplió 25 años que la fundamos. ¡Qué rápido se ha ido el tiempo! Volteo atrás y veo que ya se han ido los años, pero también veo que Dios nunca se ha ido de mi lado. Es lo mismo que sintió el autor del Salmo 90. Vamos a leer el versículo 1 nada más. Salmo 91 dice, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación.
Este salmo lo escribió Moisés. Se considera que tal vez es el primer salmo que se escribió, es el más antiguo. Moisés está celebrando la fidelidad de Dios después de observar más o menos 100 años de trayectoria. Él vivió en esos 100 años momentos buenos, momentos malos, momentos de victoria, momentos de derrota, etc. Y en este periodo de su vida, él experimentó muchísimas situaciones. Y cuando él revisa los años que se fueron, con todo lo que representaron para él, él escribe un salmo dedicado a la fidelidad de Dios. De hecho, se dice que los salmos 90 al 100 son escritos por Moisés. Y si los revisamos, todos resaltan lo mismo, la fidelidad de Dios. Su misericordia, su amor, su dominio, su soberanía, su poder. Son salmos de alabanza, de gratitud, de adoración al Dios del cielo. Sin embargo, si repasamos la historia de Moisés, encontraremos en su historia toda clase de momentos. Por eso te digo, cuando observes los años que se fueron, celebra la fidelidad de Dios. A veces cometemos el error de resaltar solo lo malo que nos ocurre. Pero la verdad es que no todo ha sido malo en tu vida. A veces cometemos el error de recordar nomás lo bueno y queremos borrar, enterrar lo malo. Pero aún en lo malo que has vivido, Dios estuvo allí contigo. Y esas experiencias te han dejado cosas que aprender. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo Moisés. Separar lo bueno de lo malo y hacer un acto que celebre la fidelidad de Dios. Cuando Moisés dice, por ejemplo, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Esa sola expresión lleva implícita muchísimas situaciones. Como por ejemplo, ¿cuáles? Pues por ejemplo, que Dios le preservó la vida de una forma milagrosa cuando él nació y que Faraón había decretado matar a todos los niños recién nacidos. Eso está implícito en esta frase. Pero esta sola frase también implica que él fue educado y criado en el palacio real cuando su destino era morir o crecer en la esclavitud. Esta sola expresión implica también que en una ocasión él asesinó a un hombre y tuvo que huir 40 años y vivir en el destierro 40 años. Esta expresión, tú nos has sido refugio de generación en generación, también implica que él vio la mano milagrosa de Dios azotando a los egipcios con plagas y abriendo el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Todo eso está implícito en esta frase. Esta sola expresión abarca 40 años de peregrinar por el desierto con una nación rebelde. Esta sola expresión implica que Moisés en más de una ocasión sintió tanto estrés que deseó morirse. Pero esta sola expresión también implica que en más de una ocasión miró y experimentó el poder de Dios de una forma tan poderosa que ningún mortal después de él ha vuelto a experimentar. Y después de quizás 100 años, Moisés voltea atrás y en lugar de llorar por las cosas tristes que le ocurrieron, él decidió celebrar la fidelidad de Dios, reconociendo que si fue la angustia o si fue el éxito, el Señor siempre fue su guarda, su ayuda, su fortaleza, su guarida, su morada, su refugio, el escondite de su alma. En los momentos gratos y en los momentos tristes, Dios siempre estuvo allí. Entonces él se detiene y celebra la fidelidad de Dios. En cuanto a mi familia, en estos años que han pasado, pues definitivamente no todo ha sido bueno, pero tampoco todo ha sido malo. Igual en la tuya. Nosotros hemos recibido muchas bendiciones, pero también hemos perdido 4 bebés. Tú y yo vamos a tener que escoger el dar gracias a Dios por su compañía y celebrar su fidelidad en nuestras vidas, en lugar de escoger lamentarnos por todo lo malo que nos ha ocurrido.
Ahora, en cuanto a ti, quizá tú volteas atrás y descubres que hay alguien que se fue de tu vida. Pero si te fijas bien, también podrás descubrir que hay alguien que escogió quedarse contigo. En todos estos años que han pasado, seguramente algo perdiste. Pero en todos estos años que han pasado, también seguramente algo ganaste. Por lo tanto, yo creo que vale la pena tomar la decisión de ser feliz en lugar de vivir amargado. Esta es decisión tuya. Nadie puede decidir esto por ti más que tú. Recuerda que ser agradecido y celebrar la fidelidad de Dios es una decisión, no es un accidente, no es una circunstancia, no es algo que te ocurre. Tú decides agradecer. Yo quiero animarte a hacer un balance y a celebrar hoy mismo la fidelidad del Señor. Aunque hayas pasado momentos difíciles, donde hayas derramado lágrimas, donde has tenido profunda tristeza, celebra la compañía de Dios en esos momentos. Y si durante este tiempo también tuviste momentos brillantes, pues con más razón celebra su fidelidad. Número 3. Celebra su fidelidad cuando has cruzado la aflicción. Acuérdate que estamos revisando 3 versículos. El primero es el que habla de la abundancia, ¿no? Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. El segundo es cuando ha pasado un periodo prolongado de tiempo. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Por lo menos 100 años hay ahí implícitos en esa frase. Y número 3, celebra la fidelidad de Dios cuando has cruzado por la aflicción. De eso se trata el tercer versículo que leímos al principio. Nos habla de celebrar la fidelidad de Dios en los momentos más horribles de tu vida. Fíjate lo que dice. Lamentaciones 3, 22 y 23. Te lo leo. Presta mucha atención. El gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Estos versículos los escribió Jeremías en su libro Lamentaciones. Ahora, si tú lees este versículo y lo separas del contexto, si no consideras todo lo que Jeremías está viviendo cuando escribió estas palabras, tú podrías pensar que Jeremías está viviendo el mejor momento de su vida, un momento brillante, increíble. El gran amor del Señor nunca se acaba. Un momento genial cuando tuviste una gran victoria. Su compasión jamás se agota. ¡Wow! Tú podrías suponer que él está en su mejor momento, cuando mejor le salieron las cosas. Pero nada que ver, familia. Con el título tiene, se llama Lamentaciones. ¿Quién va a querer leer un libro con ese título? Lamentaciones. ¿Se te antoja leer la historia de un tipo ahí lamentándose por lo mal que le ha ido? Pues en medio de todas esas lamentaciones están estos versículos que leímos. Las circunstancias particulares de Jeremías nunca fueron buenas. Él nunca tuvo resultados favorables en su ministerio. Siempre fue rechazado por su mensaje profético. Él predicaba y no le daban una ofrenda, le pegaban una paliza. Era golpeado, encarcelado, vivió en pobreza, nunca se casó. Ahora, en cuanto a su nación, Israel se había apartado del Señor y por ello Dios los entregó a la cautividad de Babilonia. El sitio de Jerusalén había sido tan cruel. Las personas habían vivido circunstancias tan extremas y de tanta dificultad. Pero aún así, en medio de ese dolor, de esa circunstancia, Jeremías hace un alto en su vida y simplemente celebra la fidelidad de Dios. Y escribe este libro y escribe estos versículos que leíamos hace un momento. Pareciera que lo que Jeremías está escribiendo no tiene sentido si lo comparas con lo que él está viviendo.
Porque Jeremías está allí caminando entre los escombros, entre las cenizas de una ciudad devastada, derribada, destruida. Allá está caminando Jeremías entre los cadáveres de los muertos y otros miles se los llevaron deportados. Y él está allí con los más pobres, con los que quedaron allí lisiados, que perdieron todo en medio del fuego, de la ceniza, del escombro. Él celebra la fidelidad de Dios. Pareciera que Jeremías está en negación, pero no es así, no está en negación. Jeremías más bien sabía algo. Y eso que sabía Jeremías le hacía celebrar la fidelidad de Dios a pesar de estar pasando por el peor momento de su vida. Jeremías sabía que las cosas podían haber sido mucho peores de lo que fueron. Pero por la fidelidad de Dios no fue así. Si leemos el mismo versículo de la Escritura, pero en una versión diferente, nosotros podríamos percibir de una manera más clara qué es lo que está pensando y sintiendo Jeremías, qué es lo que quería expresar. Vamos a leer los mismos versículos, pero en la Reina Valera versión 60. Hace un momento leímos Nueva Versión Internacional. Dice Jeremías, en Lamentaciones 3, 22 y 23, Jeremías escribe: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios había usado a Babilonia para venir a castigar a Israel. La nación había sido devastada y esto sucedió básicamente como un castigo por su rebeldía y por su pecado. Y Jeremías, viendo toda la destrucción y viendo toda la devastación, él se detiene y celebra la fidelidad de Dios porque él sabía dos cosas. Número uno, el castigo de Dios hacia mi pueblo, hacia Israel, pudo haber sido mucho peor de lo que fue después de todo lo que Israel ha hecho. Merecíamos un castigo más grave. Sin embargo, Dios en su misericordia, Dios en su fidelidad, aunque nos castigó, decía Jeremías, no nos consumió por completo. Él sabía perfectamente que Babilonia no hubiera dejado sobreviviente alguno. Y no nada más estaba vivo él, estaban vivos otros. Y aparte se había llevado deportados a muchos otros. Entonces cuando él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, es porque él entendía y sabía perfectamente que Babilonia tenía el poder y la capacidad para consumir por completo la nación. Él sabía esto. Esto pudo ser peor y no lo fue. En segundo lugar, Jeremías sabía que Babilonia era una nación conocida y temida por su crueldad. Ellos arrasaban por completo las naciones que conquistaban, no dejaban absolutamente nada a su paso. Por lo tanto, si Babilonia venía sobre Jerusalén, la iba a consumir por completo y no fue así. Entonces Jeremías ve la destrucción, se detiene, celebra la fidelidad de Dios por dos razones. La primera, porque entiende esto pudo ser mucho peor de lo que fue. Y la segunda, Jeremías simplemente quiso celebrar la compañía de Dios en el momento difícil. La conclusión a la que quiero llegar hoy es esta, familia. Sea cual sea la situación, tú y yo tenemos que aprender a celebrar la fidelidad de Dios. Bendice el nombre del Señor si el sol brilla sobre ti y tu mundo es perfecto. Pero bendice el nombre del Señor también si hoy has tenido que presentar delante de Dios tu ofrenda en dolor o si hay sufrimiento en tu vida. Cualquiera que sea tu caso, en vez de quejarte, en vez de pelearte con alguien, bendice el nombre del Señor. Celebra su fidelidad. No cometas el error de enfocarte en lo que perdiste y dejar de agradecer lo que ganaste.
No cometas el error de pensar solo en la persona que se fue y le robes la oportunidad de hacer felices a aquellos que decidieron quedarse a tu lado. No cometas el error solo de recordar lo bueno, porque aún en lo malo Dios te acompañó. No des por hecho que a todos les va igual de bien como te ha ido a ti, porque no es así. Mejor reconoce el favor de Dios sobre tu vida y agradécele por su maravillosa bondad. Escúchame, en este último mensaje del año que quiero compartir contigo, hay 1,000,000 de razones para hacer un alto en tu vida y celebrar con los tuyos la fidelidad de Dios. Toma de pretexto esta temporada, este fin de año, y junto a los tuyos celebra la maravillosa fidelidad de Dios.